Si hoy estás aquí no es por casualidad, no es porque vienes acompañado a un familiar, ha sido simplemente el motivo para que escuches la voz del Señor, que Él sigue proclamando su verdad, su evangelio para salvación. Y es por eso que miramos, conocemos tu nombre y rogamos al Señor para que el Señor te salve. Y dices tú, yo no necesito salvación. Sí, todos necesitamos salvación. Todos vamos de camino al infierno. Y solamente Cristo, en su misericordia y en su gracia, cuando clamamos a Él por perdón, Él nos saca de ese camino y nos libra. Y queremos que también tú llegues a ese conocimiento de esa verdad que tristemente el mundo ignora y que también tú puedas reconocer a Cristo como tu Señor y Salvador, porque Él vino a la tierra, se humilló para tomar el lugar de aquellos que se iban a arrepentir, muriendo por nuestros pecados. Él derramó hasta la última gota de su sangre para comprarnos. Así que también en esta mañana nos acordamos de ti y esperamos que la palabra también de Dios llegue a tu corazón y que el Espíritu Santo obre en ti para salvación. Yo les ruego que abran sus Biblias y que volvamos en esta mañana a la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Si no escuchan bien porque no hablo muy alto, me lo dicen con total libertad. Vale, no puedo hablar mucho. Pero bueno, entonces volvamos a Efesios, a la carta del apóstol Pablo. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor antes de leerlo. Vamos a estar viendo el versículo 15, aunque esto es parte de una oración mayor que abarca desde el 15 hasta el 23. Vamos a orar primero al Señor. Señor, gracias por tu gracia, Señor, de poder escuchar tu palabra, porque tu palabra es el poder tuyo, Señor, para salvación. Y también a través de tu palabra, tu pueblo está siendo conformado más y más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, en quien tienes complacencia. Pero reconocemos que sin ti, Señor, no podemos. Tú lo afirmas en tu palabra, que para esto nadie es suficiente, y es por eso, Padre, que ahora te suplicamos que tú nos unjas con tu Espíritu Santo, con sabiduría celestial y no la carnal, no la humana, para que a través de ella, Señor, tú nos ayudes también a entender lo que dice el texto, no lo que dice este que habla, sino qué es lo que tú dices en tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser conscientes porque también somos y seremos responsables de lo que escuchemos. Ayúdanos, Señor, a no ser por eso meramente oidores, sino también hacedores de tu palabra, Señor. Y recibe la gloria. En Cristo Jesús. Amén. Como dije antes, estamos viendo la carta de Efesios y si más o menos recuerdas, si has venido en semanas anteriores, y si no, pues te lo digo ahora, Pablo está alabando al Señor. Estaba alabando y empezó a alabarle en una única frase que abarcaba desde el versículo 3 de este capítulo 1 de Efesios hasta el versículo 14. Y en esa alabanza a Dios, si recuerda, Pablo está exaltando a Dios gozoso por la multitud de bendiciones que él había dado a los creyentes en aquella iglesia de Éfeso y por extensión a todos los creyentes de todas las épocas. Bendiciones como que hemos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo para salvación, que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. El Señor nos compró de nuestra esclavitud al pecado pagando el precio de su sangre, que ahora estamos siendo preservados para vida eterna mediante la obra del Espíritu Santo que mora en nosotros, porque somos para la herencia de Cristo. Somos lo que el Padre ha preparado para que nuestro Señor Jesucristo herede, pero también para que nosotros, como su pueblo, heredemos lo que es del Hijo. Y ahora Pablo continúa, después de esta porción de alabanzas a Dios, con una oración por aquellos hermanos de Efesios, una oración que abarca, como hemos dicho, desde el versículo 15 al versículo 23. Y es una oración de gratitud. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 16. No ceso de dar gracias por vosotros. Está dando gracias a Dios por aquellos hermanos. Y repito, por extensión, por todos los creyentes de todas las épocas. Y él, por esa razón, con esa gratitud, les recuerda. Hago memoria constantemente de ustedes. Ahora, es interesante entender, como veremos más adelante, que aunque el apóstol Pablo ora
con gratitud a Dios por aquellos efesios, el centro de esta oración es Cristo. Es Cristo. Fijémonos. La fe que salva es fe en el Señor Jesucristo, versículo 15. El Padre de gloria es el Padre del Señor Jesucristo y la sabiduría viene de conocer mejor a Cristo, versículo 17. Por Cristo hemos sido llamados y ya estamos seguros en Él, versículo 18. Por Cristo tenemos al Espíritu Santo para poder vivir en esta vida, versículo 19. Por Cristo, quien vive y reina junto al Padre, es digno de toda alabanza, versículo 20. Es quien tiene todo el poder y la majestad sobre todo, versículo 21. Es quien es la cabeza de la iglesia, versículo 22, y quien llena todo en todo, versículo 23. En otras palabras, aunque Pablo está orando por los efesios, el centro de aquella oración es Cristo. No se puede desligar la centralidad de Cristo de la iglesia, ni se puede desligar a la iglesia de la centralidad de Cristo. No hay iglesia sino Cristo, si Cristo no está en el centro de esa iglesia. Porque la iglesia existe por Cristo, existe para la causa de Cristo y para Cristo. Y por eso la oración de Pablo por los efesios está centrada en Cristo. Y una nota al margen. Si quieres orar eficazmente, céntrate en Cristo. Céntrate en Cristo. Pero creo que todos somos conscientes que tristemente hoy día muchas iglesias, queriendo ser relevantes en esta sociedad, se han sumido en la cultura de la sociedad y han dejado a Cristo en un segundo plano en el mejor de los casos. Y se han centrado en el hombre y no en Cristo. Y en la búsqueda de esa relevancia social, lo importante ahora es la salud de los hombres, la economía de los hombres, el bienestar de los hombres. Y la iglesia se llena de actividades, se llena de programas para satisfacer esa centralidad del hombre. Han dejado a Cristo a un lado. Un autor afirma, en un momento en el que la fe cristiana tiene poca influencia en la sociedad, la iglesia misma debería estar comprometida con cuestiones que afectan su propia vida en lugar de la vida de la sociedad. En otras palabras, cuando la iglesia comienza a enfocarse en las personas, en las necesidades de las personas, en lo que la gente quiere, pierde su influencia en esta sociedad. Suena contradictorio, ¿no es cierto? De hecho, hay multitud de libros escritos por expertos evangélicos que afirman que si la iglesia quiere alcanzar al mundo, tenemos que descubrir lo que quiere el mundo, cuando es todo lo contrario. La fe cristiana siempre perderá su influencia cuando intente adaptarse al mundo, descentrándose de Cristo. Como dijo otro autor, para que la iglesia alcance al mundo, debe negarse a ser como el mundo. Debe negarse a definirse a sí misma por lo que el mundo quiere, lo que quieren los incrédulos, por lo que desean los inconversos. La iglesia tiene una obligación, y esa es ser lo que el Señor de la iglesia manda, no enfocada en la cultura, sino enfocada en Cristo. Y esa verdad fundamental, que no es un invento de uno que pasó por ahí, de un pastor determinado, esa idea fundamental la encontramos en todas las epístolas en general, pero particularmente en esta de Efesios. Cristo es el centro. Cristo es todo. El eterno fundamento de la iglesia es Cristo. Todo está en Cristo, todo, y lo vemos en esa oración del apóstol Pablo por los Efesios. Ora por los Efesios, pero el centro es Cristo. Todo trata de nuestra relación con Cristo. Todo tiene que ver con conocerlo, con amarlo, con adorarlo, con tenerlo como Señor, como llegar a ser como Él, confiando plenamente en quién es Él. Eso es lo que necesita la iglesia hoy para ser iglesia y para influenciar en este mundo. Y Pablo en esta carta de Efesios expone esta verdad doctrinal, como ya dijimos al principio cuando empezamos a estudiar esta carta, en los 3 primeros capítulos de Efesios. Es la parte doctrinal donde se centra en Cristo para que nos metamos en la cabeza que todo es Cristo. Y luego lo lleva a la práctica en nuestra vida cotidiana, en los siguientes 3 capítulos, donde tenemos que edificar nuestras vidas centrados en Cristo. Así que volviendo a nuestro texto de hoy, Pablo, como dijimos antes, ora por la iglesia. Y lo va a hacer a partir del versículo 15 al 23. Y les invito a que tengamos la
la lectura. Efesios 1 del 15 al 23, y aunque nos vamos a centrar en el versículo 15, como hemos dicho, es bueno entender todo el contexto, que si Dios quiere y lo permite, seguiremos viendo en domingos posteriores. Efesios 1 del 15 al 23, dice así la palabra del Señor. Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mayor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo, en todo. Como hemos dicho, lo que queremos ver en esta mañana se encuentra exclusivamente en el versículo 15. Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús, que hay entre vosotros, y de vuestro amor por todos los santos. Y aquí que lo que queremos ver en esta mañana son dos marcas de una iglesia que está centrada en Cristo. Dos marcas de una iglesia que está centrada en Cristo y que nos debe animar a perseverar en ellas. Ciertamente no van a ser dos marcas exhaustivas, hay más marcas que encontramos en todas las Escrituras, pero sí son representativas. Son representativas de lo que es una iglesia centrada en Cristo. Dos marcas de una iglesia centrada en Cristo que te deben animar a persistir, a vivir en ellas. Primeramente, está centrada en el señorío de Cristo. Y segundo, está centrada en el amor de Cristo. Dos marcas de una iglesia centrada en Cristo: está centrada en el señorío de Cristo y está centrada en el amor de Cristo. La primera parte del versículo, Pablo comienza diciendo: por esa razón también yo. Por esa razón también yo. También hay otras versiones que dice por esta causa. Así que Pablo comienza diciendo qué fue lo que le motivó a orar por aquella iglesia de Efesios. Por un lado dice fue por esta causa, por esta razón. Es decir, por todo lo que he dicho anteriormente, desde el versículo 3 al versículo 14, por todas las bendiciones espirituales, como dice el versículo 3, que todos los creyentes hemos recibido de Cristo, por la elección, por la predestinación, por la adopción, por la gracia, por la redención, por el perdón, por la sabiduría, por el entendimiento, por el conocimiento del misterio de su voluntad, por el sello del Espíritu Santo, por la herencia. Por todo ello, Pablo da gracias a Dios. Porque él sabe que si no fuera por todo eso, nadie sería salvo. Y él, agradecido a Dios, dice: gracias, Señor, porque has cumplido tu propósito en estos hermanos. Pero por otro lado también ora y da gracias a Dios por las noticias que le habían llegado de cómo ellos estaban viviendo centrados en esa realidad de la salvación por gracia en Cristo. Porque ellos vivían centrados a la luz de lo que ellos habían recibido de Cristo. Y por eso Pablo dice: también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. En otras palabras, Pablo ora con gratitud a Dios por los efesios, y no me canso de decir, y por todos los creyentes de todas las épocas, porque él sabe que está escribiendo a una iglesia verdadera. Él no puede agradecer a Dios si aquella iglesia realmente no fuera verdadera. Él sabía que estaba escribiendo a una iglesia verdadera porque fueron elegidos por Dios y lo manifestaban porque primeramente estaban viviendo centrados en el señorío de Cristo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Una marca distintiva de una iglesia verdadera es que está centrado en el Señor Jesús, en el señorío del Señor Jesús. En otras palabras, la fe de aquellos hermanos era una fe que estaba firmemente establecida y centrada en el Señor Jesús. Además, fíjate que era una fe que no se llevaba
como que no sospechen que sospechamos, que solamente lo conocían o la conocían su familia cercana. Era una fe centrada en Cristo que era manifiesta a todo el mundo, incluidos aquella ciudad de Efesio. Fíjate que esta fe centrada en Cristo fue tan conocida públicamente que llegó hasta los oídos de Pablo, habiendo yo oído. Pablo en aquel momento estaba en la cárcel en Roma. Ya hacía unos 4 años, más o menos, que, como dice Hechos 19, Pablo había estado evangelizando y formando la iglesia en Éfeso. Ya habían pasado 4 años, estaba en la cárcel, pero hasta Pablo llegó, después de 4 años, cómo aquellos hermanos perseveraban en la fe. Perseveraban, por tanto, ellos eran conocidos por todos de que eran una iglesia que estaban centrados en Cristo. Ahora es interesante entender qué fue lo que oyó Pablo de esa fe que hizo dar gracias a Dios por ellos. Siempre hemos escuchado de que Cristo es el objeto de la fe de los creyentes, y es cierto. Si no es así realmente, si Cristo no es el objeto de nuestra fe, no hay salvación. Tú puedes tener fe en Buda, puedes tener fe en Alá, puedes tener fe en quien tú quieras, pero nada de eso te va a poder salvar. Como leímos antes en Hechos 4, solamente hay un nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos, y ese es Jesucristo. Es decir, el objeto de la fe salvífica se llama Jesucristo. Pablo, por ejemplo, se refiere así a Cristo en otras cartas. En Romanos 3:22 leemos, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Es decir, el objeto de nuestra fe, Jesucristo, es lo que nos salva. A los Gálatas, en Gálatas 2:16 nos dice, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. Pero aquí, en cambio, si te fijas bien lo que dice el apóstol Pablo, él dice la fe en el Señor Jesús. Esta expresión en el original va mucho más allá de simplemente Cristo el objeto de la fe, sino que está dando además a entender que el Señor Jesús es en quien ellos viven sus vidas en la fe. En otras palabras, aquellas personas, aquellos creyentes vivían sus vidas centradas en Cristo. Es por esa razón, no es tanto que ellos hubieran creído en Cristo, sino que habiendo creído, ahora sus vidas estaban centradas en Cristo, en su persona, y especialmente en su condición de Señor, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Querido hermano, aquí tenemos una lección importantísima, una lección de hecho de vida. Como creyente salvo por la gracia de Dios, todo lo que vives, debes vivirlo en obediencia al señorío de Cristo en tu vida. Si Cristo no es el Señor de tu vida, tienes un problema. Realmente, entonces, Cristo no es el objeto de tu fe. No puedes o no debes vivir como los inconversos a la luz de las circunstancias, centrados o preocupados en si lo que vives es o por buena suerte o por mala suerte. No puedes estar centrado en si tienes abundancia o si tienes escasez, preocupado si tengo o no tengo, en que si tengo salud o si tengo enfermedad, sino que como aquellos efesios debes vivir por quién es Cristo y quién es Cristo como Señor en tu vida, tu Salvador, pero también confiado como tu Señor y con sus propósitos para contigo en esta vida. Eso es lo que significa el señorío de Cristo. Él gobierna tu vida. Como dijo la celebérrima frase del apóstol Pablo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. El apóstol Pablo está aquí afirmando, mi vida es Cristo. Todo lo que vivo, lo vivo a la luz de quién es Cristo, mi Señor. Así debe ser la relación de un creyente. Eso es lo que debe ser conocido, no solamente decir de palabras soy cristiano. Todo el mundo debe conocerte como que eres una persona que confía plenamente en Cristo, más allá de la situación por la que estés viviendo. Eso fue lo que llegó al apóstol Pablo, eso fue lo que escuchó el apóstol Pablo de aquellos efesios. Y si eres coherente,
Esta verdad es una secuencia lógica a la luz de lo que hemos visto en todo el contexto anterior, de cómo hemos llegado a la fe. Llegamos a la fe por gracia. Recuérdalo siempre. Por gracia el Señor te compró de la esclavitud al pecado. Por gracia has sido comprado, redimido por la sangre de Cristo. Por gracia ahora eres posesión de Dios. Ahora eres herencia para su Hijo. Y por esa nueva condición y por gracia, ahora estás siendo preservado para la vida eterna. Y por esa razón, por gracia, Cristo debe ser tu Señor. Si Él no te preserva, nunca llegarás a la vida eterna. Para hacerlo, Él debe ser el centro de tu vida. El centro de tu vida. Somos preservados en tanto y en cuanto nosotros estemos centrados en el señorío de Cristo en nuestras vidas. Esta verdad que nos descubre que esta vida es un paso a la eternidad debe motivarte hoy día, en la actualidad, a perseverar centrando tu vida en el señorío de Cristo. Ahora sabes que como elegido de Dios, todo lo que vives es según los propósitos eternos de Dios. Y es para su gloria, no es para tu bienestar. Recuerda las palabras del apóstol Pablo en Filipenses 1:6, que si Él comenzó en ti la buena obra, necesariamente la va a acabar. Y una evidencia de esta verdad es que ahora tienes deseos, tienes anhelo, sin presiones, voluntariamente, de someterte a Cristo, no solamente como Salvador, sino también como el Señor de tu vida. Por eso no hay tal cosa como una salvación sin el señorío de Cristo en la vida del creyente. Mira, el Nuevo Testamento nunca separa la faceta de Cristo de Salvador personal de su faceta como Señor personal de los que salva. O es ambas cosas o no es ninguna. El mismo Señor Jesús advirtió acerca de su señorío durante todo su ministerio. Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Cuántas veces nos habremos sentido identificados con este pasaje? Y el Señor Jesús siguió y enfatizaba también, lo hizo en Lucas 9:62, que tenerle como Señor implica un compromiso total. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Es decir, tú no puedes volver a vivir como vivías antes de Cristo, antes de ser salvado, porque ahora Cristo es tu Rey. Si no, no eres apto para ese reino de Cristo. Y por eso también hizo hincapié en que hay que estar dispuesto a someterse a Él y hay que estar dispuesto a pagar el precio como aquellos hombres en Hechos 4. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:27. Seguir a Cristo, que Él sea el centro de tu vida, implica que habrá un precio que pagar. Así pues, sigue diciendo el Señor en Lucas 14:33, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Pablo lo enfatiza de la siguiente manera en la carta a los Romanos, en Romanos 10:9, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. ¿Has confesado a Cristo como el Señor de tu vida? Y eso quiere decir, ¿has expuesto públicamente realmente la realidad de que tú eres esclavo de Cristo? Cristo se convierte en Salvador cuando es aceptado como Señor. No hay una condición de Salvador si no hay una condición de Señor de Cristo en tu vida. Pablo dice en Romanos 14:9, porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor, tanto de los muertos como de los vivos. Y de hecho el señorío de Cristo es una característica que realmente evidencian aquellos que son salvos, porque solamente se puede afirmar a Cristo como Señor mediante la obra del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 12:3, por tanto os hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice Jesús es anatema, y nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Así que todo esto evidencia que el estar de acuerdo con verdades espirituales, el creer lo que dice la Biblia,
no salva a una persona. No salva. El mero conocimiento no te salva. Debe haber un cambio de corazón rendido al señorío de Cristo. A Dios hecho hombre, a quien murió para salvar y quien resucitó para reinar en los corazones de aquellos a los que vino a salvar. Pero estar centrado en Cristo no solamente implica obediencia, también implica confianza. Confianza. ¿Confías en Cristo como el Señor de tu vida? Por esa razón, en este título del señorío de Cristo, también hay una idea de gran importancia observar. La confianza. La confianza. Tristemente, muchas veces vivimos agobiados por las circunstancias e incluso podemos llegar a perder la esperanza porque entendemos el señorío de Cristo solo desde la perspectiva de su deidad, es decir, Cristo es Señor porque Él es Dios y por tanto es digno de obediencia, lo cual es totalmente cierto por otro lado, pero que trae una sensación de lejanía y nos olvidamos de la perspectiva de su señorío desde su cercanía hacia aquellos a los cuales el Señor salvó. Porque como dice el salmista en el Salmo 34, 18, 19, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los libra el Señor. Ese señorío, por tanto, no solamente es obediencia, sino que es confianza, porque Cristo es un Señor cercano con sus hijos. Por tanto, no solamente implica el ser meramente obediente, sino un obediente confiado en la voluntad de Dios para mi vida. Ese señorío es el descanso a su voluntad en la vida práctica. Es el descansar, como afirmó el apóstol Pablo antes, que ya dijimos, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y ahora todo lo que vivo, lo vivo a la luz de quién es Cristo. Esto no es una mera declaración de propósitos o de intenciones por parte de Pablo, sino que es la expresión de alguien que está confiando plenamente en quién es Cristo el Señor. Y confía plenamente en los planes y en los propósitos que Cristo el Señor tiene para su vida. Ese debe ser la realidad de todo aquel que ha sido comprado de su pecado por medio de la sangre del Señor y que ahora está bajo su señorío protector. El Señor Jesús muchas veces hizo hincapié en que sus discípulos confiaran en Él como Señor. Confíen en mí. Y así en el sermón del aposento alto, la noche en que iba a ser entregado, cuando el que debiera ser animado fuera Él y Él estaba animando a sus discípulos, Él les dice en el 14:1 de Juan, no se preocupen, confían en Dios, confíen también en mí. Confíen también en mí. Y más adelante en ese mismo capítulo, en el versículo 27, les dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Pero ¿cómo nos cuesta obedecer y confiar, no es cierto? ¿No es verdad? Si tú me dices, no, yo confío y obedezco, examínate como cantamos antes. Nos cuesta. Nos cuesta confiar en el señorío de Cristo, nos cuesta confiar en su palabra. Y es que aún seguimos arrastrando aquella desobediencia del Edén, aún seguimos arrastrando en nuestra naturaleza caída en pecado, aquella desconfianza de Adán y Eva. Porque, ¿qué fue lo que hicieron Adán y Eva? Simplemente no obedecieron porque no confiaron. No obedecieron porque no confiaron. Y esto nosotros lo seguimos arrastrando. Así que obedecer y confiar son dos aspectos inseparables del señorío de Cristo, de un creyente que está centrado en Cristo. Por eso cuando tu obediencia y tu confianza en Cristo no van de la mano, lo único que vas a hacer es dar bandazos espirituales de aquí para allá. Si no, piensa lo siguiente, cuando obedeces a Cristo, o eso crees, pero no confías en Él, ¿no te sientes como un hipócrita? ¿No te sientes como alguien que vives en un simple legalismo? Ahora tengo que ir a la iglesia, ahora tengo que subir a predicar. Pero realmente no confías en el Señor en tu día a día, no descansas en Él, a que te sientes como un hipócrita. O cuando decimos que confiamos,
Yo confío en Cristo, pero no le obedecemos en tu vida diaria. ¿No te sientes como un idólatra? Un idólatra ¿qué te diferencia de otra persona que cree en otro Dios o que cree en otra Virgen al cual les hace promesas de confianza? Confío en que la Virgen me bendiga, pero después vives en tu vida disoluta, centrada en el pecado. Cuando vivimos así, obedeciendo, pero sin confianza, o con confianza, pero sin obediencia, solo mostramos que estamos dando bandazos de un lado para otro. Mostramos simplemente una fe ciega. Estamos creyendo en un Dios que no existe. Es idolatría. Si obedeces y no confías, eres un idólatra. Y si dices confiar pero no obedeces, eres un idólatra. Te has inventado un Dios a tu imagen y semejanza. Solo cuando depositamos en Cristo toda nuestra obediencia y nos sometemos con confianza a su palabra es cuando realmente dejaremos de dar bandazos espirituales en nuestra vida. Solamente cuando confiemos plenamente y confiadamente en Él en nuestras vidas es cuando realmente empezaremos a descansar, es cuando realmente el Señor es el centro de nuestras vidas. Es cuando realmente nuestra fe en el Señor Jesucristo va a brillar para que otros conozcan realmente de que somos hijos de Dios. En ese momento estaremos centrados en Cristo como Señor. Y en ese momento estaremos descansando confiadamente en que Cristo está gobernando nuestras vidas para llevarnos a salvo hasta la vida eterna. Solo en ese momento, esa obediencia y esa confianza acepta su disciplina cuando pecamos, acepta sus amonestaciones cuando nos descarriamos, acepta las pruebas porque estamos siendo conformados a la imagen de Cristo, acepta las lágrimas en esos momentos de tristeza porque Él quiere consolarnos, acepta también las alegrías, pero sin autoestima, sin orgullo, sino gozándose humildemente en el gozo de la salvación. Acepta con gozo las dificultades, las enfermedades, las persecuciones. ¿Por qué? Porque, como decía el apóstol Pablo, en nuestra debilidad el poder de Cristo se perfecciona. En palabras del salmista en el Salmo 37:5, cuando encomendamos al Señor nuestros caminos, confiamos en Él porque Él actuará. Eso es un creyente centrado en Cristo. Ese creyente brilla en medio de una sociedad pagana. Cuando esperamos confiadamente en Él, en aflicción y en necesidad, como el salmista en el Salmo 40:17 recordamos, el Señor me tiene en cuenta. Tú eres mi socorro y mi libertador. Dios mío, no te tardes. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 16:33, todas estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. ¿Por qué? Porque en el mundo tendréis tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Por esa razón, el vivir centrados en el señorío de Cristo no solo debe implicar el someternos a Él en obediencia a su palabra, sino que debe implicar juntamente el descansar plenamente en quién es Él. Descansar en su voluntad para nuestras vidas, aunque a veces, como el justo Job, no entendamos nada de lo que está sucediendo. Esa es la fe que brilla, hermanos. Esa es la fe que la gente tiene que ver de nosotros. Eso fue lo que llegó a los oídos del apóstol Pablo de aquellos efesios, y da gracias a Dios porque aquellos efesios habían entendido realmente lo que es el Evangelio. Realmente estaban mostrando la salvación de Cristo en sus vidas porque aquella gente confiaba bajo el señorío de Cristo. Estaban centrados en Cristo. Una iglesia debe estar centrada en Cristo porque confía y obedece a Cristo y a Cristo. Esa es la fe que impacta porque es conocida a todos. Y la siguiente marca de una iglesia centrada en Cristo que te debe animar a vivir en ella es que estarán centrados en el amor de Cristo. Estarán centrados en el amor de Cristo. Fíjate lo que sigue diciendo el apóstol Pablo, que después de haber oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, y de vuestro amor para con todos los santos. Eso también fue algo que llegó a los oídos del apóstol Pablo. ¿Cómo se amaban entre ellos? ¿Cómo se amaban entre ellos? Y es impactante porque
aunque no lo entendamos en el castellano, porque vemos ahí una simple letra, la I, en el griego es una unidad. Es decir, que la fe en el Señor y vuestro amor es una unidad. Pablo está dando a entender que no puede haber fe en Cristo si no hay amor para los santos. Es algo único, es una unidad. En otras palabras, una relación apropiada con Dios, centrada en Cristo, en obediencia y en confianza, necesariamente se debe manifestar en una relación horizontal entre nosotros, entre los creyentes. Si no hay una relación apropiada en amor con otros cristianos, realmente no hay fe en Cristo, no hay señorío de Cristo. Pablo lo presenta como una unidad. Es indivisible. Vivir en Cristo, vivir centrado en Cristo, debe expresar en sí mismo el amor de Cristo hacia los hermanos. El apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 4, versículos 7 y 8, dice: todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Por el contrario, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En otras palabras, si amas es porque Dios te amó primero, y entonces por esa razón eres nacido de Dios. Es lo que te hace ver realmente que eres cristiano. Por el contrario, si no amas a tu hermano, aunque tú afirmes que has conocido a Dios, realmente no es así. No es el Señor de tu vida, no estás centrado en Cristo como el Señor y Salvador de tu vida. Y ese amor, dice el apóstol Pablo, es indiscriminado por todos los santos. Es un amor, dice, para con todos los santos. Eso fue lo que llegó a los oídos del apóstol Pablo. Es decir, el amor de Dios, que va unido a la fe y al señorío, a la obediencia y a la confianza en Cristo, es un amor que no clasifica, es un amor que no selecciona a quien ama, es un amor hacia todos los creyentes por igual. Por eso el amor cristiano es, por definición, un amor sin distinción. Sin distinción. Pablo dice en Filipenses 2:2: haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Mismo sentir, mismo amor, unidos, mismo propósito. A todo el mundo por igual, a todo creyente por igual. Es decir, ama a todos por igual. Hermanos, no podemos amar de manera distinta a ese amor. ¿Sabes por qué? Por una razón lógica. Porque así es como ama a Dios. Él ama a todos sus escogidos por igual. A todos nos escogió desde antes de la fundación del mundo por igual, por gracia. A todos, de manera igual, nos ha redimido mediante la sangre de Cristo. A todos nos está preservando por el mismo Espíritu, el Espíritu Santo. Porque en Dios, dice Pablo en Romanos 2:11, no hay acepción de personas. No hay acepción de personas. Por tanto, no puede haber realmente un señorío, no podemos estar centrados en Cristo, no podemos decir que es nuestro Señor, no podemos decir que le obedecemos y confiamos en Él si no nos amamos. Esa es la segunda marca de una iglesia que está realmente centrada en Cristo. Por tanto, tampoco puede haber entre nosotros distinción a la hora de amarnos. Todos somos benefactores inmerecidos del amor de Dios. Yo no sé si alguna vez lo has escuchado, o incluso puede ser que lo hayas dicho, y afirmas: ¿sabes qué? Mira, yo a ese hermano, bueno, no me cae muy bien, pero le amo en el Señor. Le amo en el Señor. ¿Sabes lo que manifiesta esa expresión? Que no amas a ese hermano. No hay tal cosa en la palabra de Dios de amo en el Señor. No se tiene compromiso por ese hermano. No hay un afecto personal sacrificado por ese hermano. Y lo que es peor, se está tomando el nombre de Dios en vano para justificar ese pecado. Lo amo en el Señor. Han creado en su espiritualidad un tipo de amor que no se corresponde con el amor real de Dios. Realmente no es un amor genuino, porque realmente si se afirma amar al Señor, se debe amar a quien el Señor ama.
¿Qué es lo que crees tú que vamos a hacer durante toda la eternidad, sin fin? Amarnos los unos a los otros. ¿Crees que en la eternidad vas a poder verte a ese hermano que ahora dices, no lo soporto, pero lo amo en el Señor? Cuando te lo encuentres frente a frente en la eternidad, ¿vas a seguir expresando lo mismo? Es imposible, porque o él o tú no estarás allí. Se debe amar a quien el Señor ama. Por lo que no amar como Dios es ser un mentiroso. 1 de Juan 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y el apóstol Juan en su carta también dice que un creyente puede saber si ha pasado de muerte a vida, es decir, si realmente tiene vida eterna. ¿Cómo? 1 de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte, sigue muerto en sus delitos y pecados. Debemos entender una cosa: no hay doctrina salvífica si hay ausencia de amor. Entender las mejores doctrinas son nada sin amor, es lo que afirma el apóstol Pablo en 1 de Corintios 13:1. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Un comentarista dice, la salvación verdadera entra por la cabeza y sale por el corazón. Por tanto, no ignoremos nunca que la verdadera salvación de aquel que está centrado en Cristo como Señor produce necesariamente verdadero amor. Y ese amor verdadero es práctico, es visible, es palpable. Juan dice en 1 de Juan 3:18, hijos, no amemos de palabra, sino de hecho y en verdad. Y como estamos viendo en los estudios de Juan que estamos siguiendo como iglesia los martes, ese amor es perfecto, el amor de Dios es verdadero, porque su origen es Dios mismo. Y ese amor de Dios es práctico porque es sacrificial. Cristo mostró ese amor en la cruz, porque de tal manera amó Dios al mundo, lo evidenció, lo puso en escena cuando Cristo tomó aquella cruz para derramar su sangre. Es un amor abnegado, porque no esperó a que nosotros nos arrepintiéramos para amarnos, sino que cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos salvó. Es abnegado porque Él sigue soportando contra sí mismo tal contradicción de pecadores. Es abnegado porque Él sigue llevándonos a pesar de nuestra maldad y nos sigue cargando hasta la vejez, hasta que un día estemos con Él. Así nos ama Cristo. Así debemos de amar nosotros, si realmente estamos centrados en Cristo. El amor no es un sentimiento, no es una atracción, no es una emoción. El amor es sacrificio, como el Señor Jesús nos mostró. Un sacrificio durante toda su vida. Porque Cristo nos amó desde antes de la fundación del mundo. Y por esa razón expuso su vida para que se llevara a cabo el plan de redención del Padre. Y no solamente nos amó desde antes de la fundación del mundo y nos amó cuando tomó nuestro lugar en la cruz, sino que nos sigue amando porque ahora está intercediendo por nosotros delante del Padre. Y porque ahora está haciendo moradas para que podamos estar con Él para siempre. Él no se ha olvidado de nosotros. Así debemos de amar nosotros también. El Señor Jesús nos dejó ejemplo de ese amor sacrificial durante toda su vida. En Juan 13:34 dijo el Señor, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. ¿De qué manera? Como yo os he amado. El Señor durante su vida amó a aquellos discípulos para que ellos también amaran como Él amaba. Así también os améis los unos a los otros. Pero también os amó en su muerte. 1 de Juan 3:16. En esto conocemos el amor, en esto conocemos el amor, en esto sabemos lo que es el amor. En que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Esa era la clase de amor por los hermanos que tenían aquellos efesios. Ese amor era manifiesta a toda la ciudad. Aquel amor impactaba a aquella sociedad. Por eso Pablo, yendo a miles de kilómetros de distancia, aquel amor, aquel señorío de Cristo en sus vidas, daba gracias a Dios. Señor, gracias por estos hermanos. Gracias. ¿Cómo es conocido tu amor? ¿Cómo es conocido a Cristo por medio de ellos?
Aquella iglesia estaba centrada en Cristo. Ahora, hay también una advertencia a no olvidar en la historia de esta iglesia de Éfeso. Esa advertencia la encontramos en Apocalipsis capítulo 2 y les animo, si tienen sus Biblias, a que la puedan leer conmigo. Efesios 2, versículos del 1 al 4. Y la advertencia es esta: ese amor se puede apagar. Ese amor se puede apagar y estamos advertidos en su palabra. Apocalipsis 2, versículos del 1 al 4. Esto es el Señor Jesucristo hablando a Juan y le dice lo siguiente a partir del versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, a los efesios: el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, que has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Doctrinalmente eran impecables. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Eran personas que encima entendían lo que les llevaba esta vida. Pero, versículo 4, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Aquel primer amor de aquellos efesios que era conocido con el tiempo no perduró. Sí, lograron mantener firme, pura la fe, pero no perseveraron en el amor. Ni en el amor por Cristo, ni en el amor por sus hermanos. Y el Señor, ¿qué les dice? No pasa nada, arrepiéntete, arrepiéntete. ¿Por qué? Porque Cristo es tu Señor. Medita, examínate si realmente con el paso de los años en tu vida como creyente tu amor se ha enfriado por los hermanos. Si Cristo es tu Señor, si vives centrado en Cristo, arrepiéntete. Mira, cuando el primer emperador cristiano de la historia, no sé si lo has escuchado, fue Constantino el Grande, él erradicó de su imperio la persecución contra los cristianos. Cuando sucedió eso, muchos creyentes se quedaron descompuestos. No eran perseguidos, no estaban siendo matados por su fe y dijeron, esto no puede ser porque solamente podemos llegar a la gloria a través de los sufrimientos. Así que, ¿qué fue lo que hicieron aquella gente? Se fueron a los desiertos más inhóspitos y fundaron los primeros monasterios. Y ahí en esos monasterios, alejados de toda la sociedad, alejados de toda comodidad, se flagelaban a sí mismos, pasaban hambre, sed, porque de esa manera ellos pensaban, estamos sufriendo, continuamos en sufrimiento, que es el camino que nos lleva a la salvación. Ellos, queriendo mantener esa certeza, se aislaron de la sociedad. No extendieron el amor de Cristo. El amor era algo, si lo había, exclusivamente metido en 4 paredes. Nadie sabía quiénes eran. Nadie conocían a qué Cristo alababan, a qué Cristo adoraban, por qué lo hacían. No manifestaban el amor del Señor. Por tanto, ¿de qué sirvió todo aquello? De nada. Hoy día podemos estar de la misma manera. Podemos estar aislados en nuestra fe. Podemos haber dejado ese primer amor. Solo es que nos excusamos diciendo, pero ¿sabes qué? Yo amo en el Señor. Recuerda, una fe carente de amor sincero por el hermano no es fe. Si no estás centrado en Cristo y en su amor, no hay fe verdadera. No puede haber una fe verdadera, no se puede tener a Cristo como Señor y Salvador si no hay un amor sincero, verdadero y sacrificial. Juan acaba su primera carta en Juan 5:1 diciendo, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de Él. Por esa razón vemos cómo necesitamos mantener viva la llama, no solamente de la fe, sino también del amor. Y debemos de hacerlo de manera práctica, sin distinciones, con sinceridad de corazón, porque son 2 marcas
de una iglesia centrada en Cristo, de un creyente centrado en Cristo. Por esa razón, Pablo dice, versículo 16, no ceso de dar gracias por vosotros. No ceso de hacer por vosotros memoria en mis oraciones. Y por extensión, por todos los creyentes. ¿Estás tú dentro de esa oración del apóstol Pablo? Queridos hermanos, solo podremos estar seguros de que por la gracia de Dios estamos siendo preservados para vida eterna si perseveramos sometiéndonos amorosamente al señorío de Cristo, si descansamos confiadamente en sus propósitos, en sus caminos, si nos alentamos mutuamente y nos cuidamos los unos a los otros en amor. Solo podremos ser relevantes como iglesia en esta sociedad, una sociedad perversa por otra parte, pero no mucho más perversa de lo que ha existido en otros años, si vivimos realmente una vida de fe viva y auténtica, como aquellos efesios hicieron, si realmente estamos centrados en Cristo, si realmente nos centramos en Él y no en el hombre, si realmente le obedecemos confiadamente, si realmente nos amamos mutuamente. ¿Quieres ser relevante a tu esposo o a tu esposa no creyente? ¿Quieres ser relevante a tu familia, a tus hijos, a tus vecinos? Sométete a Cristo, confía en Cristo, ama a tus hermanos, obedécele confiadamente. Esas son las marcas de una iglesia centrada en Cristo. Queremos que como iglesia realmente impactemos a este barrio, impactemos a esta ciudad. Centrémonos en Cristo. Centrémonos en Cristo. Seamos una iglesia conocida porque nos amamos y porque Cristo es nuestro Señor y Salvador. Señor y Padre, gracias por tu palabra, gracias por esta oración del apóstol Pablo, Señor, que nos recuerda esas dos marcas, Señor, de una iglesia realmente reconciliada contigo, Señor, salvada por ti a través de Cristo. Ayúdanos, Señor, a estar centrados en nuestro Señor, a no desviar nuestra vista ni a derecha ni a izquierda, Señor, sino mirar continuamente a los lugares celestiales donde Cristo está sentado, reinando, para que de esa manera sigamos confiando en que a pesar de que podamos vivir por miles de circunstancias que no entendamos, muchas de ellas realmente dolorosas, nuestra confianza no decaiga en quien es Él, nuestro Señor y Salvador. Te damos muchísimas gracias, Señor, porque realmente no podemos estar en las mejores manos que en las tuyas. Tú no eres un Señor esclavizante, no eres malvado, no eres dictador, eres bueno, bondadoso, compasivo. Gracias por habernos rescatado de la esclavitud al pecado en la que estábamos, Señor, y ayúdenos a vivir bajo esa luz, Señor, y a hacerlo en amor los unos por los otros, Señor. A demostrar realmente a este mundo que nos rodea de que te amamos a ti por encima de todas las cosas, que no hay un amor como el tuyo, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres centrados en Cristo, centrados en Él, a no mirar atrás, a estar dispuestos a llevar nuestra cruz hasta las últimas consecuencias, si así es tu voluntad. Y es por eso que te damos las gracias por las pruebas, por las circunstancias por las que podamos vivir, porque entendemos que tú, Señor, nos estás conformando a la imagen de nuestro Señor. Te damos las gracias cada vez que tú nos disciplinas, porque el Padre al que ama disciplina. Te damos las gracias, Señor, por todo ello. Te pedimos perdón, Señor, cuando nuestra confianza decae. Tú sabes que somos polvo, Señor, te pedimos perdón y te rogamos que nos ayudes a perseverar hasta el fin. Ayúdanos, Señor, a que nuestra mirada esté puesta en Cristo y solo en Él, Señor. Gracias te damos por haber puesto a nuestro lado a tanta multitud de hermanos y de hermanas que nos preocupamos mutuamente con amor sincero y sacrificial los unos por los otros. Ayúdanos, Señor, a seguir cultivando ese amor para que sea también manifiesto a todos los que nos rodean, Señor. Que nunca suceda como aquellos efesios que nos olvidemos de ese primer amor. Y si ha sucedido, Señor, oh Dios, concédenos arrepentimiento, Señor, y que nos arrepintamos delante de ti. Padre, que esta iglesia local sea una iglesia, Señor, donde aquellos que nos visitan como hoy, Señor, vean el amor de Cristo, vean, Señor, tu fidelidad en que a pesar de los años nos sigues preservando y guardando, y lo harás, Señor, hasta la vida eterna. En su nombre, en el nombre de Cristo, en el único nombre donde hay salvación, te lo rogamos. Amén.